Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a ver las grandes doctrinas de la Biblia. Los títulos de Jesús. Jesús de Nazaret tuvo más títulos que ninguna otra persona de la historia. Una muestra breve incluiría a los siguientes: Cristo, Señor, Hijo del Hombre, Salvador, Hijo de David, Gran Sumo Sacerdote, Hijo de Dios, Alfa y Omega, Maestro, Rabí, Justicia, Profeta, Rosa de Sarón, Lirio del Valle, Abogado, León de Judá, Cordero de Dios, Segundo Adán. Los principales títulos conferidos a Jesús son: 1. Cristo. El título de Cristo es utilizado con respecto a Jesús con tanta frecuencia que la gente suele confundirlo con su apellido. No se trata de un nombre, sin embargo, sino de un título que hace referencia a su posición y a su obra como el Mesías. El término Cristo proviene del griego Christos, utilizado para traducir la palabra hebrea Mesías. Cristo y Mesías significan el ungido. En el Antiguo Testamento, el concepto del Mesías prometido, que sería ungido por el Espíritu Santo, era una idea compleja y de varias aristas. No todos los judíos compartían la misma idea sobre el Mesías. Un concepto sobre el Mesías era que sería un rey. Sería el ungido hijo de David, el león de Judá, que restaurará el reino caído de David. Este aspecto excitaba a los judíos y avivaba las llamas de su esperanza en un gobernador político que lo liberaría del yugo de Roma. Pero el Mesías también era conocido como el siervo de Dios, como el siervo sufriente mencionado en la profecía de Isaías. Parece ser imposible unir estas dos vertientes en una persona, aunque obviamente lo fueron en Jesús. El Mesías sería también un ser celestial, el Hijo del Hombre, y estaría relacionado con Dios el Padre de una manera singular, el Hijo de Dios. Sería, además, el sacerdote y el profeta. Cuanto más reconocemos la complejidad que encierra el concepto del Mesías, más nos asombra la manera intrincada en que todas estas vertientes se fusionaron en la persona y la obra de Jesús. 2. Señor. El segundo título utilizado con mayor frecuencia para referirse a Jesús en el Nuevo Testamento es el título de Señor. Este título es de suprema importancia para entender el retrato que nos hace el Nuevo Testamento sobre Jesús. El término Señor es utilizado de tres maneras distintas en el Nuevo Testamento. La primera de ellas es una costumbre cordial y amable de dirigirse a alguien, la que usamos cuando anteponemos la palabra Señor al apellido de alguien. El segundo uso se refiere al dueño de un esclavo o señor. En este caso se aplica a Jesús en un sentido figurativo. Él es nuestro Señor y nosotros sus esclavos. El tercer uso es de carácter imperial. Se refiere a aquel que tiene la soberanía. En el primer siglo, los emperadores romanos exigían un juramento de lealtad de parte de sus sujetos, quienes debían confesar según la fórmula de que César es el Señor. Los cristianos sufrieron el martirio por negarse a cumplir esta orden. En su lugar, proclamaba el primero de los credos cristianos: Jesús es el Señor. Llamar a Jesús Señor era una postura radical desde el punto de vista de los romanos, pero también lo era desde una perspectiva judía, ya que es el título dado a Dios mismo en el Antiguo Testamento. El título Señor le fue dado a Jesús por Dios el Padre. Es el nombre que es sobre todo nombre,
al que Pablo hace referencia en Filipenses 2:9. 3. El Hijo del Hombre. Este título es uno de los títulos más fascinantes que se le haya dado a Jesús y probablemente uno de los más mal entendidos, debido a que la Iglesia confiesa la naturaleza dual de Jesús, que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y a que la Biblia describe a Jesús como el Hijo del Hombre y como el Hijo de Dios. Puede resultar una tentación suponer que el Hijo del Hombre se refiere a la humanidad de Jesús y que el Hijo de Dios se refiere a su deidad. Esto, sin embargo, no es exactamente así. Si bien el título El Hijo del Hombre incluye un elemento de humanidad, su referencia primaria es la naturaleza divina de Jesús. El título Hijo de Dios también incluye una referencia a su deidad, pero nos está señalando principalmente la obediencia de Jesús como el Hijo. Este título, el Hijo del Hombre, toma una importancia adicional cuando observamos que si bien ocupa el tercer lugar en cuanto a su frecuencia de utilización en el Nuevo Testamento, bastante bajo, ocupa el primer lugar por un amplio margen entre los títulos que Jesús utiliza para referirse a sí mismo. El Hijo del Hombre es por lejos la designación favorita de Jesús para sí mismo. La importancia de este título surge de su vinculación con el uso que hace Daniel en el Antiguo Testamento. Véase Daniel 7. En dicho caso, el Hijo del Hombre se refiere claramente a un ser celestial que oficia en el papel de juez cósmico. En labios de Jesús el título no